Permití que mi padre y su nueva esposa se quedaran en mi casa porque él estaba enfrentando dificultades financieras, pero, apenas un mes después, ella me llamó para una conversación e intentó convencerme de que empezara a pagarles un alquiler mensual. Mi vida siempre fue complicada, por decirlo menos. Desde el momento en que nací, parecía que el universo había decidido que yo sería el blanco de sus dificultades. Mi madre falleció en el hospital al darme a luz. Fue una tragedia devastadora, pero lo peor vino después. Mi padre me culpó a mí, un bebé recién nacido, por su muerte. Crecer con eso fue un infierno. Mi padre se encargaba de dejar claro, todos los días, que yo era la razón por la cual la mujer que él amaba ya no estaba viva. Nunca lo decía de forma sutil ni intentaba disimular. Era directo: le costaste la vida a la persona que más amaba. Escuché eso tantas veces que casi se convirtió en una rutina. Durante toda mi infancia, sus palabras me herían de maneras que ni siquiera entendía completamente en ese entonces. Yo era solo un niño, intentando comprender por qué mi único padre me trataba como si yo fuera una maldición. Él me decía que, ya que yo había costado caro al mundo, tenía que demostrar que mi vida valía algo. Tenía que trabajar duro para compensar la pérdida de mi madre. El mensaje era claro: si no era perfecto, la muerte de ella habría sido en vano. Y, para empeorar las cosas, siempre me recordaba que nunca me había querido. Fue como crecer sabiendo que eras un error, una presencia no deseada en la vida de alguien. ¿Cómo podía lidiar un niño con eso? Yo no lo sabía, pero recuerdo haber pasado muchas noches sintiéndome culpable por algo sobre lo que no tenía ningún control. Mi madre había muerto, sí, pero yo también había perdido a alguien. Solo que, en lugar de apoyo y amor, obtuve un padre que me veía como el culpable. Nunca fue ese refugio seguro que un padre debería ser. No. Él era la tormenta, siempre listo para derribarme. En los pocos momentos en los que intenté hablar sobre cómo me sentía, sobre cómo sus palabras me lastimaban, fui ignorado o, peor aún, ridiculizado. Ah, ¿vas a llorar ahora? Eso no traerá de vuelta a tu madre, decía. Con el tiempo, dejé de intentarlo. El silencio era más seguro. Pero el silencio también era solitario. Mientras otros niños tenían padres que los alentaban, que asistían a sus presentaciones escolares y los apoyaban en los deportes, yo tenía un padre que parecía ansioso por recordarme que yo era la razón por la cual la felicidad había abandonado su vida. A pesar de todo, una parte de mí todavía quería agradarle. Tal vez era la desesperación infantil de querer ser amado, de querer demostrar que yo era digno. Cuando llevaba buenas notas de la escuela, me llenaba de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta vez me diría algo bueno. Mira, lo lograste, pensaba que diría. Pero no. Solo echaba un vistazo rápido, soltaba un gruñido y decía algo como: eso es lo mínimo. Hay niños que lo hacen mejor que tú. Esas interacciones constantes moldearon mi infancia. Me sentía como si nunca fuera suficiente, como si, no importara lo que hiciera, nunca sería capaz de borrar el resentimiento que él cargaba. Por eso, me concentré en lo único que parecía valorar: salir de su casa. Estudié todo lo que pude. Me dediqué a graduarme con la esperanza de que, algún día, podría escapar de esa vida. Y finalmente lo logré. Conseguí una beca completa para una excelente universidad. Era mi oportunidad de salir de casa y no mirar nunca más atrás. Salir de casa fue como quitarme un peso de toneladas de los hombros. Finalmente, era libre. Por primera vez en mi vida, no necesitaba andar de puntillas ni tratar de agradar a alguien que claramente nunca quiso mi presencia. La universidad fue mi refugio. Allí descubrí quién era, quién quería ser y, más importante, qué significaba vivir sin esa constante nube de culpa y juicio rondando sobre mí. Hice amigos, me uní a clubes e incluso fui a algunas fiestas, algo impensable en la casa de mi padre. Él nunca me dejó participar en nada en la escuela, siempre decía que las actividades sociales eran una pérdida de tiempo. Pero allí, en la universidad, comencé a experimentar lo que era ser un joven normal. Todavía estaba enfocado en mis estudios, claro, pero por primera vez estaba viviendo. Fue también en ese periodo cuando conocí a Sheila. Sheila apareció en mi vida como un soplo de aire fresco. Era inteligente, cariñosa y, sobre todo, comprensiva. Cuando empezamos a salir, fue como si se abriera un mundo nuevo para mí. Por primera vez, tenía a alguien que realmente me escuchaba. Cuando le conté sobre mi infancia y la forma en que mi padre me trataba, se quedó impactada, pero nunca me juzgó. Sheila simplemente escuchó, tomó mi mano y dijo: eso no define quién eres. Fue Sheila quien sugirió que buscara terapia. Al principio, me resistí. No creía que necesitara ayuda, al fin y al cabo, había sobrevivido solo hasta ese momento. Pero ella insistió, y, eventualmente, accedí. Fue la mejor decisión de mi vida. La terapia me abrió los ojos de una manera que nunca imaginé posible. Por primera vez, comencé a cuestionar las cosas que mi padre decía y hacía. Todas esas frases que repetía sobre que yo era una maldición o un error empezaron a desmoronarse en mí. Yo no era responsable de la muerte de mi madre. Yo no era el culpable. Y, más importante aún, merecía vivir.
Conforme avanzaba la terapia, mi ira hacia mi padre comenzó a surgir. Era como si finalmente estuviera permitiendo que todos esos años de resentimiento salieran a la superficie. Me di cuenta de que había gastado una parte enorme de mi vida tratando de ganar la aprobación de alguien que nunca estuvo dispuesto a dármela. Y, peor aún, había interiorizado esa culpa como si fuera mi responsabilidad. Pero no lo era. Comencé a ver a mi padre por lo que realmente era, un hombre roto, incapaz de lidiar con su propio dolor, que decidió cargarme ese peso. En los años que siguieron, mantuve el contacto con él al mínimo. Nuestras conversaciones eran cortas y, sinceramente, hacía todo lo posible por evitarlo. Cualquier interacción con él traía de vuelta una sensación de amargura que estaba intentando superar. Un día, durante una llamada, empezó a criticar algo de mi vida, y finalmente exploté. Lo dije todo. Hablé de cómo me había culpado por algo que estaba fuera de mi control, de cómo me hizo sentir que mi existencia era un error y de cómo eso había destruido mi infancia. Él no respondió. No hubo gritos ni justificaciones, solo silencio. Fue casi decepcionante, porque, en el fondo, quería una disculpa, algo que mostrara que finalmente entendía cuánto me había lastimado. Pero eso nunca llegó. Aún así, después de esa conversación, algo cambió. Empezó a ser un poco más cuidadoso cuando hablaba conmigo. No fue nada grandioso, pero noté un intento. Tal vez era culpa. Tal vez solo era miedo de perderme completamente. Pero el daño ya estaba hecho. La relación que podríamos haber tenido se había destruido hacía mucho tiempo. A pesar de todo, seguí adelante. Me gradué con excelentes notas y conseguí un muy buen empleo justo después de terminar la universidad. Mi independencia era la prueba de que había superado todo lo que mi padre había puesto sobre mí. Con el paso del tiempo, fui construyendo mi propia vida. Y, eventualmente, logré comprar mi primera casa. Todo con mi propio esfuerzo. Comprar mi propia casa fue un hito importante. Era más que solo un lugar para vivir, era un símbolo de mi libertad. Cada ladrillo, cada pared representaba todo el esfuerzo que puse para construir mi vida lejos de la sombra de mi padre. La sensación de cruzar la puerta por primera vez, sabiendo que todo allí era fruto de mi trabajo, fue indescriptible. Durante ese periodo, Sheila y yo estábamos más unidos que nunca. Ella me apoyaba en todo, y yo finalmente sentía que estaba viviendo la vida que siempre había soñado. A pesar de eso, mi padre seguía siendo una presencia distante e incómoda. De vez en cuando, llamaba, generalmente con alguna crítica o comentario pasivo-agresivo sobre cómo estaba viviendo. Yo mantenía las respuestas cortas, sin darle espacio para involucrarse demasiado en mi vida. Entonces sucedió algo inesperado. Mi padre me llamó con un tono que nunca había escuchado antes, desesperación. Comenzó a contarme cómo las cosas estaban mal económicamente. Había tomado una serie de malas decisiones, gastando dinero que no tenía, y ahora estaba a punto de ser desalojado. No podía pagar el alquiler desde hacía meses, pero, según él, no podía contarle eso a su esposa, Débora. Ella no lo entendería, dijo. Al principio, me negué a ayudarlo. Incluso teniendo los recursos para hacerlo, la idea de rescatar a alguien que nunca había hecho nada por mí parecía absurda. Pero, después de hablar con Sheila, comencé a reconsiderarlo. Ella me dijo que quizás esta era mi oportunidad de ser mejor que él, de demostrar que no llevaba el mismo rencor y amargura que él había demostrado hacia mí durante toda mi vida. Con eso, lo llamé de vuelta y le ofrecí una alternativa. Él y Débora podían quedarse en mi casa temporalmente, pero con algunas condiciones. Tendrían que contribuir con las tareas del hogar y, sobre todo, esto sería solo hasta que se recuperaran económicamente. Aceptó la oferta sin mucha vacilación, y en 2 semanas, mi padre y su esposa ya estaban viviendo en mi hogar. Los primeros días fueron tranquilos. Estaba dispuesto a darle una oportunidad real a esta convivencia, intentando verlo como una oportunidad para dejar el pasado atrás. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Mi padre volvió a ser ese mismo hombre controlador y crítico que conocía tan bien. Hacía comentarios sobre todo, desde la forma en que decoraba la casa hasta cómo gestionaba mi tiempo. Parecía incapaz de aceptar que yo era un adulto que tomaba sus propias decisiones. Pero la diferencia ahora era que yo ya no era ese niño que caminaba de puntillas para evitar conflicto. No dudaba en responder. Si criticaba algo, me aseguraba de recordarle que estaba viviendo en mi casa, bajo mis reglas. Al principio, eso lo tomó por sorpresa, pero luego volvió con esas respuestas manipuladoras, intentando asumir el papel de víctima. Débora, por otro lado, parecía estar completamente ajena a la verdadera dinámica entre mi padre y yo. Con frecuencia hacía comentarios sobre cómo debería ser más agradecido con él. Tu padre hizo tanto por ti, te crió solo, sacrificó todo. Yo simplemente asentía, prefiriendo no entrar en detalles. Al fin y al cabo, yo sabía la verdad, pero no creía que valiera la pena exponerlo todo en ese momento. Entonces llegó el momento que realmente me dejó sin palabras. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontré la casa hecha un desastre. Platos amontonados en el fregadero, el piso sucio, y mi padre tirado en el sofá viendo televisión con Débora. Completamente irritado,
Le pregunté por qué no había limpiado, ya que era su día para encargarse de la casa. Él, con ese tono tan familiar, respondió: eres un adulto, no necesitas que tu padre haga tus tareas por ti. Ya hice suficiente criándote solo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Exploté. Le dije que era realmente vergonzoso que estuviera viviendo de favor en mi casa, usando mis cosas, y aún así creyendo que tenía derecho a darme orden. Se quedó completamente sin palabras y por primera vez, parecía realmente sorprendido. Pero no me detuve. Seguí diciendo que, si él pensaba que estaba por encima de todo, tal vez era hora de que encontrara un lugar donde vivir. La tensión esa noche era insoportable. Salí de la habitación y fui directo a mi cuarto, intentando calmarme. A la mañana siguiente, temprano, Débora me pidió hablar. Sabía que no sería algo bueno, pero me senté a escuchar. Débora parecía seria, incluso tensa, mientras arrastraba una silla en la cocina. Yo todavía estaba tratando de calmarme después del enfrentamiento con mi padre la noche anterior, así que respiré hondo y me preparé para escuchar. Mira, sé que ustedes dos tienen una relación complicada, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero creo que necesitamos hablar sobre algunas cosas, principalmente sobre lo que pasó ayer. Asentí con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, ella continuó: sé que tu padre puede ser difícil a veces, pero sacrificó mucho por ti. Y, para ser honesta, creo que estás siendo injusto. Me contó que usó gran parte de sus ahorros para ayudarte a comprar esta casa. Y ahora siente que no estás mostrando ninguna gratitud. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Dijo que estaba tan sorprendido que, por un momento, solo pude mirarla. Luego, comencé a reír. No era una risa de alegría, era puro sarcasmo. La idea de que mi padre, el mismo hombre que nunca me dio ni un centavo después de que me fui de casa, estuviera diciendo que me ayudó a comprar la casa era tan absurda que no pude tomarla en serio. Débora, comencé, tratando de controlar mi voz: mi padre nunca puso ni un centavo en esta casa. Compré esto con mi dinero, el dinero que trabajé durante años para ahorrar. Él no tuvo absolutamente nada que ver con esto. El choque en su rostro era evidente. ¿Qué? Pero él me dijo que usó parte de sus ahorros para eso. Por eso pensé que era justo sugerir que pagaras un alquiler mientras él está aquí. Me dijo que se lo debías. Sacudí la cabeza, incrédulo. Claro que había mentido. Esa era la especialidad de mi padre, manipulación y distorsión de la realidad. Lo había hecho toda su vida conmigo, y ahora estaba usando la misma táctica con Débora. Respiré hondo y le expliqué todo. Le conté cómo trabajé duro en la universidad, cómo ahorré cada centavo durante las prácticas y, finalmente, cómo conseguí el financiamiento para comprar la casa. Y, lo más importante, dejé claro que mi padre nunca contribuyó con nada. Débora guardó silencio por un momento. Podía ver las piezas encajando en su cabeza. Finalmente, sacudió la cabeza y murmuró: no tenía idea. Ahora lo sabes, dije, tratando de mantener la calma. Y, sinceramente, no es justo que vengas a pedirme que pague alquiler en mi casa, basándote en una mentira que él inventó. No argumentó. Parecía que algo dentro de ella se había roto, como si las mentiras de mi padre comenzaran a desmoronarse. No tardó mucho en levantarse, agradecerme por ser honesto y salir de la cocina. Pensé que el asunto estaba cerrado, pero estaba equivocado. Más tarde ese día, Débora comenzó a empacar sus cosas. No me explicó nada, pero estaba claro que había decidido irse. Mi padre llegó a casa más tarde, encontró sus maletas en la sala y se quedó confundido. Tuvieron una discusión larga e intensa, de esas que intentas no escuchar pero no puedes ignorar. Al final, descubrió que yo le había contado la verdad sobre la casa, y eso lo enfureció. Vino hacia mí, claramente frustrado, y comenzó a acusarme de sabotear su matrimonio. Según él, debería haber mantenido la mentira, dejando que Débora creyera que él había ayudado con la casa. No tenías por qué abrir la boca. Ahora ella piensa que soy un inútil. Estás enojado porque conté la verdad, respondí, sin paciencia. Tú mentiste, y ahora estás enfrentando las consecuencias. No es culpa mía. Pero él siguió. Me culpó por todo. Por la salida de Débora, por su situación financiera, incluso por los problemas que había tenido en su vida. Era como si nada hubiera cambiado desde los días de mi infancia. Seguía convirtiéndome en el chivo expiatorio de todos sus problemas. Pero esta vez, no iba a aceptarlo. Mira, ya he aguantado muchas cosas de ti en mi vida, comencé, con voz firme. Pero basta. Estás en mi casa porque tuve la decencia de ayudarte cuando estabas desesperado. Y, en lugar de agradecerme, haces esto, me criticas, me manipulas, mientes sobre mí. Estoy cansado. Tienes hasta mañana para salir de aquí. Su rostro se puso rojo de ira. Intentó argumentar, decir que no tenía a dónde ir, pero ya había tomado mi decisión. No había más espacio para él en mi vida ni en mi casa. Fui claro, tenía que encontrar otro lugar, y rápido. Al día siguiente, hizo exactamente eso. Empacó las pocas cosas que tenía y se fue. Sabía que estaba furioso conmigo, pero no me importó. Por primera vez,
puse mi paz por encima de todo. Después de que mi padre se fue de casa, finalmente sentí que podía volver a respirar. Fue como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. No fue una decisión fácil pedirle que se fuera, pero sabía que era necesaria. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí mismo, mi paz, mi salud mental y mi bienestar. En las semanas siguientes, comenzó a bombardearme con mensajes. Decía que yo había arruinado su vida, que Débora aún no hablaba con él y que todo eso era culpa mía. La manipulación era la misma de siempre. Usaba palabras cargadas de culpa, tratando de hacerme sentir mal por la situación en la que él mismo se había metido. Leí algunos mensajes, pero pronto dejé de abrirlos. Eventualmente, bloqueé su número. Sin embargo, había algo que seguía rondando mi cabeza: Débora. A pesar de todo, no parecía ser una mala persona, solo alguien que había sido engañada, tal como yo lo fui durante toda mi infancia. Decidí que ella merecía saber toda la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Me puse en contacto con ella y le sugerí una conversación. Para mi sorpresa, aceptó. Cuando nos encontramos, le expliqué todo. Le conté sobre mi infancia, sobre cómo él me culpaba por la muerte de mi madre y el tipo de manipulación que usaba para controlar a las personas a su alrededor. Hablé de los años que pasé tratando de ganar su aprobación y cómo eso me destruyó por dentro. Débora escuchó todo en silencio. Al final, admitió que ya estaba comenzando a notar algunas de esas características en él. Ella reveló algo que me tomó por sorpresa: mi padre había perdido todo por culpa del juego. Sabía que tenía problemas financieros, pero no tenía idea de que había acumulado deudas tan graves. Nunca se lo admitió directamente, pero las piezas comenzaron a encajar. Contó que, desde el principio, no quería mudarse a mi casa, pero él había insistido y usado la mentira de que me había ayudado a comprar la casa para convencerla. Siento mucho por lo que has pasado, dijo sinceramente. Pensaba que conocía a tu padre, pero ahora veo que es muy diferente de lo que imaginaba. Salí de ese encuentro con un sentimiento extraño. Por un lado, sentí una validación al saber que alguien finalmente entendía lo que había soportado. Por otro, fue triste ver cómo él seguía repitiendo los mismos patrones, destruyendo relaciones por su incapacidad de lidiar con sus propios problemas. Los meses que siguieron fueron de absoluto silencio por parte de mi padre. No intentó ponerse en contacto de nuevo, y yo tampoco lo busqué. Sheila fue mi mayor apoyo durante ese tiempo. Me ayudó a lidiar con los restos emocionales que aún persistían y a aceptar que, a veces, cortar lazos es la única solución. No fue fácil, pero con el tiempo comencé a sentirme más ligero. 3 meses después, recibí un mensaje de Débora. Había decidido separarse de mi padre. Dijo que necesitaba tiempo para sí misma, para reflexionar y sanar de todo lo que había sucedido. No me sorprendió, pero me sentí aliviado por ella. Merecía algo mejor, al igual que yo. En cuanto a mi padre, no sé exactamente dónde está ahora. A veces me pregunto si finalmente se dio cuenta de cuánto dolor y destrucción causó, pero la verdad es que eso ya no importa. No es mi trabajo arreglarlo. No es mi responsabilidad cargar con el peso de sus errores. Desde que salió de mi vida, siento que un nuevo capítulo ha comenzado. Sheila y yo estamos más unidos que nunca, y ella me inspira todos los días a seguir buscando felicidad y equilibrio. Estoy enfocado en el trabajo, en mis amigos y, sobre todo, en mí mismo. Por primera vez, estoy viviendo la vida que siempre quise, sin culpas, sin exigencias y, finalmente, en paz.